Auspicia a Impacto Económico Green Oil Services, Servicios Oil and Gas, Hot Water Oil, operación de pozos sumideros, tratamiento de aguas, pruebas hidráulicas certificadas, asistencia a equipos de torre, instalaciones capilares, cargas líquidas y sólidas. RSB. AFP Service Sociedad Anónima. AFP Service, la calidad donde la necesites. Segundo bloque de Impacto Económico, ¿cómo mejorar la calidad educativa? La semana pasada visitó Neuquén Eduardo Martí para participar de un panel que organizamos justamente sobre el tema con la Fundación Progreso y Libertad. Eduardo, especialista en educación emprendedora, compartimos la primera parte de la entrevista. La entrevista que estamos iniciando me genera un gran interés, un gran entusiasmo, una gran satisfacción. Voy a conversar tanto con un gran amigo, con quien nos conocemos desde hace varios años, un gran intelectual y un especialista en educación emprendedora que está visitando Neuquén. Edu, un gusto tenerte en el programa. Un placer, monsieur Darieux. Un placer. Nos conocemos, como bien dice Daniel, desde hace muchos años y nos une una amistad intelectual en valores y en principios, además de nuestros antepasados franceses. Así es. Edu, primer tema, que es por el que te convocamos en tu visita a Neuquén, que es el de la educación. ¿Cómo evaluás la realidad de la educación en la Argentina? En las pruebas PISA estamos pésimos. De 77 países que se hicieron las encuestas en el 2020, ves que estamos en todas entre los últimos 10. Los chicos leen un texto y no entienden lo que leen. Les decís cuál es la idea principal que está tratando de transmitir el escritor, no la capturan. Les decís, bueno, haga un pequeño relato, un resumen de lo que usted acaba de leer y no saben expresarse, no saben hablar. Sí. Entonces, el mundo conceptual no lo terminan de dominar bien. En matemáticas, no te digo que sepan hacer límites, derivadas e integrales, no te digo que sepan hacer ecuaciones de más de una incógnita, pero no saben las tablas. Sí. Le preguntás cuánto es 9 por 7 y muchos no saben responder. Entonces, temas básicos o problemas básicos de geometría o de aritmética, o realmente es mala la educación. Sí, sí. Bueno, el otro día hablaba con un amigo empresario que tiene un laboratorio industrial y me decía, hay temas de química básica que no conocen. No es la capacitación en los temas más complejos, ¿no? Sí, yo creo que es un problema, típico problema de empresa pública. Se van volviendo ineficientes, atraen cada vez personal menos calificado. ¿Por qué? Porque tienen sueldos bajos, porque no hay estímulo, porque no hay meritocracia. Entonces, realmente los buenos tienden a dejar de postularse para cargos en escuelas públicas y termina siendo un foco de atracción a los menos eficientes, los que carecen de curiosidad, de motivación, con malos hábitos pedagógicos. Entonces es un rejunte de gente que tiene un sueldo fijo y que le importan muy poco los chicos y el cerebro de los chicos, no alimentan el cerebro, al contrario. Ahora, ¿cómo impacta el esquema de los planes de enseñanza oficial y qué margen tienen los colegios privados? Tienen poco, ¿viste? Tienen contenidos obligatorios que son rigurosamente controlados por los inspectores, que en general forman parte de los sindicatos que controlan la educación y los contenidos, y después en las horas libres que les quedan hacen, generalmente los colegios bilingües por lo menos, tratan de enseñar las mismas materias en idioma inglés con otros manuales y con otro enfoque, pero siguiendo las regulaciones del Estado. El margen dentro de las escuelas públicas es muy poco lo que un director puede innovar. Yo, Daniel, debo haber visitado o hablado con 1.500 a lo largo de mis 40 años de carrera como docente e investigador, con 1.400 directores de escuela. Más o menos fui llevando el listado. ¿Y qué te decían? Te dicen, soy una planta, Edu. Y les preguntas, ¿por qué sos una planta? Porque si tengo profesores de mala calidad, que me doy cuenta que los alumnos se duermen o le faltan el respeto o tiran papelitos o faltan, no los puedo echar. ¿Por qué no los puedes echar? Porque tengo que hacer un sumario
y el sumario va al sindicato, tarda 4 años en responder. Es mucho más probable que me terminen echando a mí que yo tenga la posibilidad de echar al profesor. Quiero contratar gente, tampoco puedo, porque los contratos vienen a través de los esquemas generados por los gremios, que están en función de las calificaciones. Las calificaciones se otorgan por cursos aprobados, en los cursos que se dan en los profesorados que regentean los gremios, o por antigüedad, como si la antigüedad te hiciera apto para necesariamente. Entonces, no elijo profesores, contenidos tampoco, porque vienen dados, no me puedo apartar de los contenidos que tengo, y tampoco manejo presupuestos. Los sueldos se pagan de manera centralizada y no dispongo de fondos. Si se rompe un baño, quiero cambiar una lamparita, tengo que salir a los fondos de la cooperadora. Entonces, son 3 cosas que no manejo. Entonces, ¿para qué estoy acá? La influencia que puedo llegar a tener sobre la escuela es mínima. Entonces, estoy esperando jubilarme, Daniel, me dicen. Viejo, ¿qué querés que haga? No hay incentivos. No. No hay meritocracia, no hay la posibilidad de seleccionar. La clave de un sistema educativo está en los contenidos y los profesores. Claro. ¿Quién maneja contenidos? Los muchachos que hacen esta reforma acá en Neuquén. Claro, ahora vamos a ir a ese punto. Ahora, hablar de un plan de enseñanza oficial es autoritario, es imponer. Yo creo que tenemos que separar educación y Estado. El Estado es fuerza organizada. La diferencia entre un funcionario público y vos es que el otro tiene una pistola y tiene el poder de hacerte obedecer. Si no obedeces te castiga o con multas o te lleva en cana. Entonces, ¿sirve el Estado para educar? En la época de Sarmiento, donde tenías 80% de analfabetos, armar escuelas primarias tenía sentido. Claro. Pero hoy en día, donde tenés Google, tenés Internet, tenés Zoom y tenés la biblioteca de Alejandría en tu iPhone, entonces realmente sacar la educación del mercado y ponerla en manos de un grupo de burócratas mayormente resentidos o victimizados para que manejen la mente de tu hijo. No, lo que tenés que hacer es volver la educación a la competencia, que los colegios, las escuelas y los educadores se peleen para convencer a los padres que ellos tienen los mejores profesores, los mejores contenidos, que realmente despiertan la curiosidad de tu hijo y que lo ayudan a florecer, a manejar su mente bien. Tienen que competir para pelearse para que vos decidas mandar a tu hijo a esa escuela. Hoy en día los padres ni cortan ni pinchan, todos deciden por ellos. Claro. Bueno, pero solo una palabra de moda es empoderar a los padres, ¿no? Exactamente. Exactamente ese es el término. Hay que empoderar a los padres, sacarle el poder a los paternalistas de la educación que dicen vos sos un ganso, no tenés idea de educación y yo voy a decidir por vos. Yo puedo no saber de educación, pero sé identificar a un chanta, a un charlatán de un tipo inteligente. Deja que yo elija quién es la persona que va a educar a mi hijo y no trates de decidir por mí. ¿Te acordás de Milton Friedman, sí, Libertad de elegir? Un prócer. Bueno, entonces, ¿qué decía Milton? Sacar el poder a los burócratas, devolvérselo a la gente. Claro. Bueno, que esto que vos planteás, que lo plantea Friedman, está en la Constitución, el derecho a enseñar y aprender, ¿no? Por supuesto. Hay que volver a la Constitución. Exactamente, ese es el camino, tan sencillo y tan difícil de implementar, ¿no? Ahora, en materia de contenidos, ¿qué hay que modificar, qué hay que sumar para generar incentivos que menos chicos dejen, por ejemplo, el colegio secundario? Mira, yo te diría que si vos me decís a mí, si yo tuviera una escuela, un colegio, ¿qué pondría para estimular a los chicos? Mi escuela tendría muchas cosas divertidas. Obviamente tendría el manejo de instrumentos. Me encantaría aprender violonchelo, violín, piano, guitarra, darle la opción a los chicos para que eduquen su oído. La música es algo extraordinario. Temas de arte para mí son importantísimos. Pero lo más importante, lo que vos le tenés que enseñar al chico es el manejo de sus neuritas más finitas del cerebro. Le tenés que enseñar a pensar, le tenés que enseñar a tomar decisiones, le tenés que enseñar a que el tipo diga, yo no voy a estar obedeciendo órdenes ni voy a estar guiándome por lo que dice la mayoría. Yo voy a procesar la información y yo voy a tomar las decisiones. Yo soy el dueño de mi destino, yo soy el amo de mi destino y yo voy a tomar decisiones por mí mismo. Para ganar confianza en tu proceso de toma de decisiones tenés que practicar. Claro. Esa es la función de la educación.
te hago practicar, te explico hechos pasados para que vos puedas procesar y los interpretes y para que vos puedas procesar hechos futuros también. Y le tenés que dar, obvio, nociones de matemáticas, tiene que saber un poco de lengua, tiene que saber gramática, tiene que aprender a comunicarse en forma eficiente, tiene que conocer un poco de los hechos del pasado y obviamente de todas las ciencias duras. Tenés que saber un poco de matemáticas, tenés que saber de física, tenés que saber de química, pero el punto aquí es, ¿quién decide con qué contenidos vas a estudiar? Claro. Otra vez, ¿lo decide Baradel o lo decide cada educador? Entonces tiene que haber múltiples ofertas, porque vos podés tener un chico que es un crack en deportes, quiere hacer golf, quiere hacer tenis, quiere ser un gran esquiador. Entonces al tipo le das conocimientos básicos, pero le dejas tiempo para practicar deportes. Otros pueden gustarles el arte, otro puede ser un gran matemático, el otro puede tener inclinaciones para estudiar geología o para estudiar botánica. Entonces, las ofertas educativas tienen que ser diversas y los padres, en función del conocimiento que tienen de sus hijos, tienen que optar. Y por eso tienen que visitar colegios. Che, ¿qué le ofreces a mi hijo? ¿Por qué tengo que enviar yo? ¿Va a tener un buen inglés? Inglés es el idioma del mundo. No podemos no hablar inglés. En nuestra época no era tan importante. Hoy en día toda la comunicación mundial es en inglés. Pero tenés que defenderte. Entonces, en esa competencia al mercado, además los buenos profesores empiezan a cotizarse, porque todas las escuelas van a tratar de atraerlos. Entonces esos salarios de hambre que ganan hoy empiezan a elevarse, porque el mercado mismo, perdón. Sí, y en este esquema, ¿cómo pueden jugar los vouchers, el esquema del voucher por educación? Yo el esquema de vouchers el esquema de vouchers es un paso adelante respecto al sistema que tenemos hoy, porque le devolvés al padre la posibilidad de elegir. ¿Cómo funciona? Básicamente es un cheque donde vos le decís, mira, en lugar de yo quiero que todo el mundo tenga educación y si los pobres no tienen plata no van a poder educarse, usted que es un liberal capitalista d'Arrieu, un defensor de la economía de mercado, usted quiere que los pobres se queden sin estudiar, la idea no es esa, obviamente. Entonces, hoy en día, la escuela pública ¿de qué vive? De los impuestos. Claro. ¿Quién es el que más paga impuestos? En general es el pobre, que los paga a través de los alimentos y a través de todas las cosas que consume. Entonces, lo que vos tenés que hacer es, todos los fondos que maneja el Ministerio de Educación, que son muchos, acá en Neuquén me informaba acá un colega tuyo recién, que están 60 o 70 mil pesos de promedio por chico por mes, entonces la plata ya está. Claro. Lo que pasa es que se va a quién. La cantidad de docentes en realidad se va todo en sueldos. Claro. Se va todo, le destinan un 1% a el capital a tener las escuelas en buenas condiciones. Se patinan la guita los burócratas, los sindicalistas y los que están dentro de las distintas secretarías o ministerios de educación. Entonces, tenés que crear un sistema mucho más eficiente, donde la inversión vaya para la educación de los chicos. Y para eso tenés que hacer competir. ¿Podés hacer eficiente Aerolíneas Argentinas? No podés, va a seguir perdiendo 600 millones de dólares por año. Y además tiene el cuasimonopolio, ¿no? Pierde plata teniendo el cuasimonopolio. Y además podés hacer eficiente YPF, podés hacer eficiente Entel. No podíamos hablar por teléfono. Sí, claro. ¿Te acordás? Sí, por supuesto. Si querías llamar al exterior tenías que estar una semana con la operadora y no te daba. Fíjese lo que hace el mercado de los aparatitos digitales. Te podés comunicar ahora con China en un Zoom y estás hablando en forma instantánea. Y eso lo hace el mercado, la innovación. Sí, sí. Ahora, ante este planteo de los beneficios del mercado, que los comparto, está el planteo de no se puede mercantilizar la educación. ¿Cuál es tu argumento? Que no hay nada mejor que el mercado. Hay un tipo que se llama Antonio Escojotado, sí, un español que escribió 3 tomos que se llaman Los enemigos del comercio. Sí. Y el comercio, ¿qué es? Si vos querés ganar plata, tenés 3 mecanismos. Uno es el begging, con el sombrerito, por favor, pedir limosna. El segundo, ¿cuál es? Agarrás un bate de béisbol y le partís la cabeza al tipo, acá al cameraman que está enfrente, que tiene cara de tener mucha guita, y le afanas la billetera. ¿Y cuál es el tercer mecanismo? El tercer mecanismo es la seducción. Vos me haces sentir bien, yo te hago sentir bien, monsieur d'Arrieu. Que es lo opuesto a la violación. Si vos no me haces sentir bien, yo te hago sentir mal. Los políticos que usan la violación. Entonces, la fuerza. La fuerza. Entonces, ¿cuál es el mecanismo apto? La seducción.
Es decir, tenés que ofrecer cosas que los demás quieran. Ahora, ¿qué posibilidades hay de implementar este sistema? O sea, ¿qué condiciones se tienen que dar para que haya un cambio profundo en el esquema educativo en Argentina? Yo creo que tenemos que meter en la cabeza de la gente que se dé cuenta que los paternalistas, los que quieren decidir por ellos, son dictadores en pequeña escala. Son colectivistas que quieren dominar tu vida y que te consideran un idiota. Que dicen, vos no estás apto para decidir, no sabés nada de educación. Who the hell are you? ¿Quién cuerno sos vos? ¿Por qué vas a decidir conmigo? ¿Quién te autorizó a que tomes decisiones por mí? Yo quiero decidir. Si necesito asesoramiento, le pregunto a alguno que sepa, pero deja que yo pregunte quién me va a asesorar. Eso de que vos me digas a qué escuela tengo que mandar a mi hijo, primero me saqueaste con impuestos, después me encajás una escuela que yo veo que realmente no están incentivando a mi hijo, que no está aprendiendo un cuerno. ¿Qué clase de servicio me estás dando? Eso no va más. La plata, déjamela en mi bolsillo, que yo tome decisiones, o eventualmente, si no tengo, creamos un fondo, un tax credit, le decimos a las empresas, estos impuestos que vas a pagar, destinarlos a pagar becas educativas. Le das un cheque al padre para que lo pueda emplear en educación, en ninguna otra cosa. Pero que el tipo elija la escuela que quiera, que vaya a visitar varios establecimientos, hable con los directores que van a estar ahí para seducirlo y decirle, mandame a tu hijo y dame el cheque a mí. Entonces se van a romper el alma por darle un buen servicio educativo a tu hijo. Auspicia a Impacto Económico. Con más de 20 años de experiencia, nuestro aprendizaje potencia las oportunidades de inversión y minimiza el riesgo. Somos la elección para tu inversión en un producto inmobiliario. Capitaliza en inmuebles y aumenta tu renta. Invertí con ASPA. Comaseg, Seguridad Industrial Comahue, prevención de incendios, recarga de matafuegos, diseño, fabricación, montaje y mantenimiento de redes contra incendios, prueba hidráulica de mangueras, calidad certificada IRAM, comaseg.com.ar. P&B Consulting, empresa regional líder en control de contratistas de más de 20 años de experiencia, con personal altamente capacitado y presencia en todo el país, junto a su sistema de registro único de contratista Auditium, para todo tipo de empresas. Somos un equipo de empresas que colaboran entre sí para generar soluciones de ingeniería, tecnología de la información, inspección de obras, capacitación y management. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible.